pero estamos hablando del nivel más superficial. Debajo, como digo, hay una capa de cal y vemos que debajo de la cal, por eso hicimos un pequeño corte en un lateral, vemos que también hay más esqueletos, que pueden tener la misma extensión que los de arriba y por lo tanto pueden ser perfectamente el doble. Y quién sabe si no hay hasta 3 niveles, eso no lo podemos asegurar en este momento, pero lo cierto es que si hemos visto y contabilizado con exactitud 41, pueden ser perfectamente el doble y desde luego yo siempre creo que son más de 50 y pueden acercarse a 100 perfectamente. Nos ha dicho, profesor Echeverría, lo que hay, cuerpos, restos de balazos, cal, de que se haya echado gasolina, se hayan quemado. Eso es lo que hay, las cosas evidentes, pero ¿qué conclusiones se pueden sacar acerca de lo que ocurrió? Bueno, pues que es un crimen horroroso, como todos los que se producen en situaciones de guerra, en donde, y también esto sirve para las guerras actuales, por eso también aquí hay una pedagogía en este tipo de investigaciones. Yo considero que en las guerras también se produce esta vulneración de derechos humanos en población civil, es población civil, son gentes que no estuvieron en ninguna guerra, por cierto, estamos hablando de mujeres, de hombres, y bueno, no sabemos si habrá individuos que puedan tener incluso menos de 20 años, pero en las guerras suele ocurrir esto, y por lo tanto, pues yo creo que esa es una reflexión ya no en el apartado técnico, pero de carácter simbólico, que tiene muchísima importancia. Cuando nos declaramos en contra de las guerras, o nos parece que hay que seguir insistiendo en el uso del sentido común y de la razón frente a la violencia, pues ciertamente que eso nos recuerda una historia que en el fondo vivieron nuestros padres y que es nuestra propia historia, una tragedia absoluta que a nosotros nos conmueve, porque tenemos un apartado técnico y científico que se nos ha de exigir, pero no cabe duda de que el equipo se conmueve cuando viene una mujer, como fue el caso, en este ejemplo concreto, que tiene en ese pozo a 5 miembros de su familia. Esa es una cuestión que nos atrapa incluso en el sentido humano. Y por lo tanto, aunque parezca que tenemos que hacer una diferencia, se nos ha de exigir lógicamente, pero siempre nos sensibilizamos con ese sujeto vivo que está ahí al lado y que desde niño ha sabido lo que ocurrió y ha hecho una evolución a lo largo de toda la vida, pensando precisamente en ese pozo, en cómo fue el sufrimiento. Eso tiene su importancia. ¿Cómo consigue un científico como usted abstraerse ante el horror humano que constatan esos restos? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que en el mundo de la medicina forense pues te terminas acostumbrando, pero hay una parte de empatía con el que sufre. Solemos decir que los muertos descansen en paz, los muertos no sufren, sufrimos los vivos. Y ciertamente que esta otra parte del problema, por eso suelo decir también que en este tipo de investigaciones a mí personalmente no me importa tanto el aspecto histórico de lo que ocurrió, que quizá los historiadores ya lo han documentado, ya hay soporte gráfico suficiente para acreditar que estos crímenes se produjeron, sino ese otro aspecto antropológico actual, de cómo nos lo tomamos hoy día los ciudadanos, cómo se lo toman las familias, qué sensibilidad tiene para esto la Iglesia Católica cuando en ese pozo precisamente hay unos sacerdotes, están en un proceso de beatificación. Bueno, todo eso viene unido. Y la verdad es que uno siente empatía siempre que se acerca a estas cuestiones y, como suelo decir, la toca con las puntas de los dedos. No nos lo han contado otros, sino que uno está viendo en directo y de cerca y tocando el esqueleto de quien fue víctima y a las familias, que por cierto además, y en este caso concreto, como suele ocurrir casi siempre, nos han atendido muy bien y yo quiero destacarlo aquí, puesto que para nosotros es una recompensa inmensa que en el último minuto de la intervención una mujer joven se acercara y nos dijera: yo tengo familiares en este pozo, yo quiero decirles que me he estado fijando cómo han hecho ustedes las tareas, quiero decirles que les agradezco infinitamente lo que han hecho, estoy conmovida también por lo que ha significado para nosotros el recordar quizás o acercarnos tan próximamente a esta tragedia, pero yo creo que ustedes además se han comportado exquisitamente con nosotros. Eso tiene mucha importancia. Yo creo que hay que trasladar al ciudadano que nos está en este momento viendo en la televisión ese mensaje, ese contenido. Es de agradecer que hagan ese trabajo desde el respeto y desde la profesionalidad, puesto que saben lo que están haciendo. Le voy a leer una frase: los ojos no ven más que aquello que ya conocen. Si no ven, dicen que no hay nada. Efectivamente. Esa frase se la ha oído pronunciar a usted. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una frase forense que puede venir desde el siglo XIX, pero es algo así que a veces tenemos delante cosas que porque no las conocemos no sabemos interpretarlas. Tenemos aquí una serie de objetos religiosos, quizás desde otra preparación no sabríamos ni lo que son y no podríamos entender entonces su simbología. Sin embargo, hay otra gente que mirando los mismos objetos ve más. Entonces,
qué pena cuando los ojos de pronto nos dicen que no hay nada, cuando siempre hay algo ahí, sobre todo en el contenido simbólico, porque aquí esto se hace por un interés concreto de la Iglesia, pero hay una parte simbólica muy importante, y eso sirve en una escena de crimen hoy, pero se puede aplicar desde luego a cualquier momento de nuestra propia historia. Profesor Echeverría, gracias por haber venido desde San Sebastián para estar esta noche con nosotros, por ilustrarnos con sus conocimientos, con lo que ha visto en la mina.